Amados hermanos de la Iglesia Cristiana Jericín, continuamos con la parte 2 de este estudio, el cual trata sobre las instrucciones que dicta el apóstol Pablo para Timoteo en cuanto a los ancianos y los diáconos, pero ahora en la parte 2, para lo cual vamos a utilizar en nuestras Biblias los versículos del 8 al 16, que es la segunda parte de este capítulo 3, primera carta a Timoteo. Nuestra verdad central es muy semejante a la anterior, porque es la parte 2. Y seguimos afirmando, solo a alguien maduro en la fe se le puede confiar la responsabilidad de servir en la iglesia. Tenemos en el desarrollo de nuestro estudio y también como la base bíblica una palabra, baluarte, ¿sí? Baluarte. Significa un objeto, como objeto es una empalizada de defensa. Sirve para proteger, y esa es la segunda acepción, para protección, pues, para lo que se utiliza un baluarte, para lo que sirve, para protección, para amparo o defensa. Y es una especie de porción de una muralla en donde se pueden albergar personas que van a defender una ciudadela, una ciudad, un pueblo, y que desde ahí tienen una buena visión, están fortificados. Entonces, eso es para la defensa. Lleva la idea de defensa, de protección, de amparo. ¿No? Y vamos ya de lleno a nuestro estudio. Tenemos como punto número 1 los requisitos de los diáconos. Y abarca los versículos del 8 al 13 de este capítulo 3. Pero vamos a ver primero los versículos del 8 al 10, los cuales en nuestra Biblia Reina Valera 60 lleva por título precisamente así, requisitos de los ancianos. La palabra nos dicta, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. A nosotros ver este listado, mis amados hermanos, nos recuerda mucho al listado también de los requisitos para los ancianos o pastores. Así que, aunque no vamos a enumerar cuáles son muy, muy semejantes. Al igual que los obispos, recuérdese, supervisores, pastores, los diáconos, cuya palabra en griego se traduce como uno que sirve, deben ser también hombres de probada reputación, aun cuando su función en la congregación sea muy diferente. Las características de los obispos son muy semejantes a los diáconos, pero la función diferente. La función de ellos, los diáconos, es llevar a cabo, bajo la supervisión de los ancianos o pastores, algunas de las tareas menos deseadas de la iglesia, de manera que los ancianos puedan centrar su atención a cosas más importantes. Y eso es precisamente lo que encontramos en este pasaje bíblico de Hechos 6, del 1 al 6, que es cuando se nombran, en esta porción bíblica, cuando se nombran los primeros diáconos, aunque el título como tal no está allí plasmado. Leemos, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12
convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Los requisitos para el oficio del diácono son casi tan estrictos como los de los ancianos, debido a su función pública en la iglesia y porque la naturaleza servicial de su trabajo requiere firmes cualidades de madurez y piedad. Por tanto, los diáconos deben ser. Nos vamos al versículo 8 y vemos la primera característica. ¿Ya la encontraron? Sí, así es. Honestos. Es decir, honorables, respetables. Con la palabra honesto se describe que son serios en mente y carácter, no superfluos y volubles sobre asuntos importantes. Entonces deben ser honestos. También deben ser sin, como dice en el versículo 8, doblez. La palabra doblez, medilogos, no deben decir una cosa a ciertas personas y otra distinta a las demás. O sea, deben de ser claros y firmes en su manera de hablar, sin doblez. Su habla no debe hacerse con hipocresía, sino con honestidad, claridad y coherencia. Como los obispos o pastores, los diáconos no deben ser dados a beber mucho vino, de lo cual ya se mencionó en el estudio anterior, o codiciosos, buscadores de ganancias. Completamos en ese versículo 8, deshonestas, ¿verdad? No deben ser codiciosos, buscadores de ganancias deshonestas. Acabamos de leer en el capítulo 6 de Hechos que ellos iban a encargar de la distribución de bienes hacia las viudas griegas. Y entonces, pues ellos tenían que ser bastante honestos, claros, en cuanto a cómo se manejaban esos recursos. Más importantes que todo, los diáconos deben ser hombres de genuina espiritualidad. Y eso claramente lo describe Hechos 6:3. Cuando Pedro encarga, cuando los discípulos encargaron, el mandato fue: buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Específicamente, deben ser individuos que entiendan y guarden el misterio de la fe. Acuérdense que allí lo acabamos de leer en el versículo 9. El verbo guardar no quiere decir ponerlo bajo 5 candados, sino que significa practicar, creer, vivir el misterio de la fe. Por medio de la frase con limpia, en ese versículo 9, con limpia, completamos conciencia,
Pablo quiso decir que no debe haber nada en la conducta de esos hombres que está en abierta contradicción con las creencias que profesan. Por eso acabamos de leer que deberían ser coherentes, ¿sí? En otras palabras, no deben profesar una cosa y practicar otra. Entonces deben de ser coherentes. Más aún, al igual que los obispos, tienen que demostrar su madurez antes de ocupar un lugar de responsabilidad. Los diáconos deben ser sometidos a prueba primero. Esto lo recomienda claramente en el versículo 10. El propósito de Pablo aquí es que esos hombres probaran su calidad cristiana a través del tiempo. Es decir, se iba a ver su testimonio de vida, ¿sí? Y además no tan solo, como lo vamos a ver aquí, por medio de las actividades ordinarias de la vida y el ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Que no tan solo debía de respaldar su conducta cristiana en la iglesia a la vista de todo el pueblo de Dios, sino también en su casa, en su trabajo, en su barrio, ¿verdad? Entonces, a través del tiempo y en diversos lugares. Después de demostrar que son irreprensibles, en griego anenkletoi ontes, y conjuntando estas dos palabras o términos, anenkletos, significa literalmente estar libres de acusación, que no hubiera nada que los acusara. Entonces, como pueden ver ustedes, los requisitos son bastante claros y muy semejantes a la de los obispos o pastores. Pero ahora vamos a ver algo interesante. Versículo 11. Dice así: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Es probable que Pablo se refiriera aquí no a las esposas de los diáconos. Algunas versiones así lo establecen, que cuando se refiere a las mujeres, son a las mujeres de los diáconos descritos previamente. Dice, sino a las mujeres que sirven como diaconisas, ya que exactamente en este versículo 11, donde dice las mujeres, se lee ginaicas, de donde se deriva la palabra giné, se deriva de giné, y para nosotros es muy familiar la especialidad médica de ginecología, aquel especialista que se encarga de atender las enfermedades de la mujer, ¿verdad? Romanos 16:1 se describe claramente a una diaconisa, y ahí aparece el término. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Había una diaconisa allí en esa iglesia. El uso de la palabra asimismo aparece después de las mujeres, igual aparece en el versículo 8, donde dice los diáconos asimismo, indica la existencia de un tercer grupo de servidores, además de los ancianos y los diáconos. Entonces, Pablo está aquí dando instrucciones para ancianos, para diáconos y para diaconisas. Estas mujeres, las diaconisas, deben ser honestas y se les aplica la misma palabra sebnas que se usa para los diáconos. No calumniadoras de los demás. Y resulta interesante, amados hermanos, que calumniadoras o calumnias viene de diabolos, de diabaló o diabayó, calumniar. Estas mujeres no deben ser chismosas, calumniadoras,
sino sobrias. Y aparece el mismo término que se le pide al obispo, nefalios, es decir, que mantiene el equilibrio. En aquella lección vimos Tito 2:2, miren aquí está, que los ancianos sean sobrios, nefalios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y termina este versículo diciendo, fieles en todo. Así que aquí están el listado de las características o requisitos que debe tener una diaconisa. Honesta, no calumniadora, no chismosa, sobria, equilibrada y además fiel en todo. Muy bien, ya llevamos 3 grupos. Ahora vamos a ver cómo retoma el apóstol Pablo la descripción de los diáconos en los versículos 12 y 13. Dice así, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entiéndase, familias. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Como los ancianos o pastores, los diáconos deben ser hombres de una mujer. ¿Recuerdan ustedes el versículo 2? Se dice acerca del obispo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y en el resto del versículo 12 se lee que deben ser administradores capaces de su propia familia. Aunque la posición del diácono, según el criterio del mundo, parece ser humilde y poco atractiva, en el mundo el que manda, el que es servido, pues es el que tiene una mayor reputación, ¿verdad? Según el criterio del mundo. Pero aquí es diferente. Dice aquí, para los seguidores cercanos a Cristo, es algo que luce muy diferente. Aquí también me recuerda mucho como cuando dicen la locura del Evangelio. Aquí es la locura del que sirve, ese es el mayor. ¿Se acuerdan ustedes cómo el Señor Jesucristo lo manifestó así? Vamos a recordarlo en Marcos 10, 42 al 45. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Quienes cumplen fielmente su función de servicio, de acuerdo a estos versículos, ganan 2 cosas. Es decir, tienen estos 2 galardones. Primero, leemos que tienen un grado, en el versículo 13, un grado honroso ante sus compañeros cristianos que entienden y aprecian la belleza, humildad y desinterés del servicio cristiano. Entonces, va a tener un grado honroso en medio del pueblo de Dios, que entiende este pasaje de Marcos 10,
que acabamos de leer. Y un segundo, en ese versículo 13, mucha confianza. En griego, parresian, el cual significa denuedo valor. Mucha confianza, mucho denuedo, mucho valor en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos explicar algo más acerca de estos dos galardones? Dice, el servicio humilde que no recibe las recompensas que el mundo considera importantes, llega a ser la verdadera prueba de la motivación del individuo, del cristiano, que descubre por sí mismo si sus esfuerzos son motivados por un espíritu de servicio sin egoísmo semejante al de Cristo. Si se mantiene firme, si está sirviendo y a pesar de las dificultades y de todos los obstáculos que se puedan presentar para que él cumpla ese servicio, lo lleva a cabo puntualmente, sin egoísmo, entonces quiere decir que es semejante al Señor Jesucristo. Cuando un diácono de verdad ha servido bien en su ministerio, acrecienta su confianza en la sinceridad de su fe y de su comunión con Dios. Es una prueba misma para él de que es Cristo, que tiene comunión con Dios, un testimonio para sí mismo de su propia piedad, como dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces esa confianza le hace entrar en la misma presencia del Señor Jesucristo. Ahora, para terminar este capítulo 3, sus últimos 3 versículos nos dan una introducción al resto de la carta en el capítulo 4, 5 y 6, en donde se da como una especie de introducción para las instrucciones de la protección de la verdad en la iglesia. Para eso entonces vamos a leer los versículos del 14 al 16. Tiene una conjunción estos versículos tan interesante porque los versículos 14 y 15 son de una instrucción clara, podríamos decir hasta cotidiana. Dice así, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, voy a ir pronto a verte, pero si Dios no dispone que sea pronto, sino que me voy a tardar, sepas tú cómo conducirte, cómo manejar, cómo pastorear la iglesia. Y luego, por último, en el versículo 16, termina este capítulo el apóstol Pablo recordando un himno que se piensa era muy conocido en la iglesia primitiva. Y ese versículo 16 dice así, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Si Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso con el encargo de pastorear a la iglesia, eso lo vemos claramente en 1 Timoteo 1:3. Recordemos, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia,
para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Leemos aquí que también esperaba reunirse con él allí pronto. Al mismo tiempo, en caso de que tardara, Pablo quería que el pastor joven de Éfeso y la congregación tuvieran a la mano estas instrucciones. Según varias versiones, aquí les pongo una de ellas, la Biblia al Día, dice estas instrucciones, en donde dice: tengo la esperanza de ir a verte pronto, ¿verdad? Y te escribo. Se entiende que es, te escribo estas cosas, te escribo estas instrucciones, ¿verdad? El propósito expreso de estos preceptos era informar a la iglesia de Éfeso cómo debían conducirse en la casa de Dios, cómo debían trabajar, cómo debían funcionar en el cuerpo de Cristo. Pablo usa de nuevo la analogía de la casa. En el versículo 15 dice casa de Dios, oikos, para referirse a la iglesia, eclesia. Esto gradualmente cambia para describir a la iglesia como, de acuerdo al versículo 15, como columna y baluarte de la verdad. La idea de la iglesia como un edificio dedicado al Dios viviente es característico de Pablo. Y tomamos un pasaje de 2, quizá 3 versículos, de 3 veces en que el apóstol Pablo compara a la iglesia como un edificio. 1 Corintios 3, 16 y 17, cuando los está regañando a la iglesia de Corinto, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí está comparando, utilizando esta analogía. Un edificio dedicado al Dios viviente. En el versículo 16 se expresa una idea simple que puede llegar a ser difícil por ser muy concreta, muy concisa. Si ustedes se fijan, son 6 frases. Esta verdad descrita en este versículo 16 acerca de la piedad, porque así dice el principio, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces, esta verdad acerca de la piedad como un misterio significa que estaba oculta, pero ahora ha sido revelada. Más aún, como lo leemos en esta línea, dice que es grande, es un misterio grande. Y allí en griego, grande pone mega, grande, importante, majestuoso en su enfoque y sublime en su significado. Esta misma palabra en griego aparece en Efesios 5:32. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo citó el contenido de esta verdad en forma de un extracto procedente de un antiguo himno acerca de Cristo, quien es la esencia del misterio. Esos 6 renglones se refieren definitivamente a la descripción de Cristo Jesús. En Colosenses 1:27 dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer
las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y ese misterio es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria. Así que si leemos precisamente este pasaje, este versículo, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Se refiere al Señor Jesucristo, de quien es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia. Y esto, como les decía al principio hace un momento, hermanos, nos prepara para entonces empezar el estudio del capítulo 4, Dios mediante, la próxima semana. La aplicación del estudio, ¿qué es lo que estamos viendo? La lista de cualidades para ser oficial de la iglesia indica que vivir una vida irreprochable requiere gran esfuerzo, gran dedicación y autodisciplina. Todos los creyentes, aunque no planeen ser líderes de la iglesia, deberían aplicar a sus vidas estas directivas, porque tienen que ver con lo que Dios dice en cuanto a lo que es correcto y verdadero. La fuerza para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios viene de Cristo. Así que, un creyente que quiere servir debe estar empapado de la palabra de Dios para que pueda servir, funcionar en la iglesia. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.